La erosión del verso. Te habla Alberto Maqueda. Escribo hastío en el renglón del tiempo. Escribo hastío. Escribo hastío en el renglón del tiempo y no sucede nada. Al principio es tan solo un chasquido en la blancura, algo que no se atreve aún a remontar la herida del pigmento. La maraña viene cuando baila sin pisar el sonido y busca en lo ajeno el rumor del impacto, la piedra. Escribo hastío aunque mi araña y su agonía se acostumbre a buscar tu rastro en el margen de mi soledad. Nunca domé su insólito desenfreno por los bosques de la pena, por eso a veces se jacta del escollo y mastica el lastre invisible de mi propia lágrima. Escribo hastío cada vez que me encuentro entre mis cosas la fractura de un mundo que ha olvidado su deriva. Después no sé qué cuerda lo sostiene, ni comprendo su forma de talar tu ausencia. Escribo hastío en el renglón del tiempo, quizá para olvidar que a mi pared le están creciendo brazos. Ley de conservación del odio. No se aniquila el odio con los dientes, es imposible. Y en la costumbre de cerrar las puertas con el violento grito de la zarpa no se corrompe ni siquiera un poco su lepra, su temblor o ese barranco que funden los contornos de la carne como si nada. No se destruye el odio con más odio ni se humedece al besarlo. A veces al torcer la calle finge trepar los sumideros y un acorde que su esplendor corrige se desbroza como buscando desnudar la angustia de todo lo que tiene sed y canta por los espejos. El odio se hace añicos si lo aprietas con esa espumadera del letargo que imitan hoy las nubes, pero igualmente se divide y brota. ¡Qué rumor su laberinto! De cada trozo más pequeño del odio el odio engendra odio y casi no se nota que se pliega sobre sí mismo. Su insólita violencia se talló en la inquina, pero en el ronco tumor de su nieve también se propaga la ternura. Si un día ves que su tendón se rompe y te gobierna, que sepas que tan solo busca en ti un poco de empatía y mala hostia. Contra el ruido del tiempo. Contra el ruido del tiempo el rencor carcome y se alimenta del grito. En aquellos años se orinaba en la calle y el mundo cabía en media cáscara de nuez río abajo. Nadie se quejaba más allá de una noche, aunque fuese mortal el golpe de esperanza. Había que vivir, casi todos lo decían, buscando algo sin encontrar la grieta del suicidio. Todo era fácil, con esfuerzo, y olvidar era un pliegue mal planchado en la camisa, como dejar de buscar en mi piel tu perfume. De aquel ruido del tiempo la ciudad ya no existe, ni tampoco el bellísimo rumor de su herida. Ahora intento acordarme de ti, pero no puedo. ¿Por qué se escribe poesía? Somos seres efímeros. El desarrollo de la escritura ha permitido que una voz se fije para siempre en el transcurso del tiempo y compense esa grave carencia del vivir que supone la muerte. La poesía también ha tenido su particular desarrollo, tanto que hoy día quien escribe poemas sabe que tiene que asumir una tradición poética rica y a la vez buscar el mejor cauce expresivo para su voz. Una voz única que nace en su interior y que siente la necesidad de proyectar su mundo con palabras. Los lectores forman parte de ese lenguaje que lee, pero también tienen su propio mundo de significados, sus particulares deseos, sus peculiares prejuicios y, en definitiva, unas experiencias distintas a quien escribió aquello.
Además de todo esto, el lenguaje es un organismo vivo que sigue evolucionando y que está expuesto también al tiempo. Por eso, al fijarlo en forma de escritura, va a sufrir continuos cambios, distintas interpretaciones. Dice Emilio Lledó en El surco del tiempo: la escritura traslada a los ojos el medio natural del lenguaje, que es el oído. Esta transformación del sonido en signo visual es una de las características de las letras. Por eso son fármaco para la memoria. Son un producto artificial que, sin embargo, suple, con su independencia del tiempo y del individuo que las crea, las limitaciones de ambos. Con su apariencia, que nada tienen que ver con lo que indican, estimulan, sin embargo, una determinada forma de existencia, aquella que se levanta en la mente del que las mira y que es capaz de construir el edificio de la reflexión. Pero no podemos perder de vista el pacto que la poesía hizo desde sus orígenes con el arte musical. Va en su naturaleza. Y aunque la voz interior que se proyecta por medio de la escritura siempre tiene la oportunidad de decidir el grado de musicalidad que va a imprimir a su poema, no se va a olvidar de que la poesía nació, sobre todo, para ser oída. Es una voz que desea por todos los medios ser oída, y por eso no solo es importante lo que se dice en un poema, sino cómo se dice. Cuando leo un libro de poemas, no siento tanto la necesidad de ver cómo las luces de su mundo pueden iluminar el mío o si me siento identificado con la voz lírica que habla. Si el libro es bueno, es porque su mundo se basta a sí mismo y porque además, a través de su voz, es capaz de romper el muro del hastío que nos asedia en la vida. Solo en un buen libro de poemas parece que el mundo está bien hecho, que diría Jorge Guillén. Y con lo de bien hecho no me refiero a que sea perfecto ni bello, sino que sea capaz de llevarnos por un mundo insólito en el que solo sintamos la imperiosa necesidad de conocerlo. Supongo que los caminos de lo bien hecho son inescrutables, que cada lector tiene su propia vara de medir para valorar lo que eso supone. Pero hay veces que me resisto a pensarlo, sobre todo cuando encuentro un buen libro de poemas, sea por las razones que sea por las que pienso que es bueno, porque lo único que me pide ese libro es que lo lea y que lo lea más veces. Su mundo y su voz me atrapan tanto que me obligan a abandonar el mío para adentrarme en el suyo, sin equipaje. Siempre me pregunto si es una percepción mía o si le sucederá lo mismo a otros lectores con ese mismo libro. Y esto es lo que me ocurre, por ejemplo, con libros como Espadas como labios de Vicente Aleixandre. Me pasó la primera vez que lo leí y lo sigue haciendo cada vez que me acerco a su corriente infinita, porque es uno de esos poemarios que al releerlo me parece que vuelvo a disfrutar de su voz como si fuera un libro que lo leo por primera vez. El primer poema de Espadas como labios sigue teniendo la capacidad de captar toda mi atención desde el inicio para que siga leyendo. Se titula Mi voz y dice lo siguiente. He nacido una noche de verano, entre dos pausas. Háblame, te escucho. He nacido. Si vieras qué agonía representa la luna sin esfuerzo. He nacido. Tu nombre era la dicha. Bajo un fulgor, una esperanza, un ave. Llegar, llegar. El mar era un latido, el hueco de una mano, una medalla tibia. Entonces son posibles ya las luces, las caricias, la piel, el horizonte. Ese decir palabras sin sentido, que ruedan como oídos caracoles, como un lóbulo abierto que amanece. Escucha, escucha, entre la luz pisada. La métrica, la musicalidad, el lenguaje e incluso la ausencia de signos de puntuación que indican pausa en el libro de Aleixandre están al servicio de esa voz que asume que ha nacido una noche de verano.
Es una voz que parece escuchar bien su interior y que además quiere ser escuchada y ofrecernos su mundo a nuestro oído. Se escribe poesía por la necesidad de ser escuchado, aunque también porque se lee poesía. Como escritor, quizá me basten por ahora estas dos razones tan superficiales para darte una respuesta a por qué escribo yo poesía. Hay otras muchas razones y, por supuesto, cada uno tiene la suya. ¿Pero detienen su escritura los poetas si prevén que su voz apenas será leída o escuchada? Rotundamente no. Los poetas sienten la necesidad de escribir cuando tienen algo que decir, y eso es lo que les mueve a hacerlo. Puede que no consigan ni de lejos nada parecido a lo que hace Alexandre, pero van a seguir escribiendo, y por lo visto, también muchas editoriales se seguirán empeñando en que así sea, con independencia del valor que le den y de las causas que les muevan a hacerlo. Se asume sin reticencias que la poesía es minoritaria y que además cada lector tiene su propia vara de medir. Lo que pasa es que hay que leer mucha poesía para que esa vara sea más larga y más fina y para que no nos dejemos subyugar por las trampas que a veces nos tiende el mercado editorial o no sé qué poderes, seres o fuerzas de la naturaleza. Durante todo el proceso de escritura de Fingir la nieve, siempre tuve presente que sería un poemario para leerlo en voz alta, y por eso se lo leí a quienes tenía cerca y me dejaron hacerlo. No quise tener en la cabeza la idea de publicarlo por varias razones, y quizá eso me motivó a tener cierta libertad para decir lo que quería y cómo quería. Nunca es una libertad total, porque los escritores también tienen sus prejuicios, sus deseos y sus experiencias que le atan, pero sí sentí que se soltaba esa cuerda que a veces amarra al escritor cuando sabe que lo que va a decir va a ser tan perdurable como una publicación en papel. Con este libro dejé de pensar menos en escribir lo correcto y me atreví más a hacerlo correctamente, siendo fiel a mi intuición y a la voz interior que me hablaba. En los poemas que te he leído hay 3 sustantivos clave que volverán a repetirse a lo largo del poemario. Son palabras que aisladas del poema tienen una carga semántica fuerte y normalmente negativa. Sin embargo, estas y otras palabras que aparecen en el libro con similar intensidad se ponen al servicio del poema y del poemario, y por eso van adquiriendo matices en su recorrido que las harán distintas. El primer poema, Escribo hastío, tiene mucho que ver con todo lo que te he estado diciendo en este capítulo. Se escribe en soledad y siendo más o menos consciente de que las palabras que se proyectan sobre el papel buscan por medio de la escritura la perdurabilidad de esa voz que habla o que finge hablar. El poema también reconoce a través de algunos de sus versos que el escritor, en esa mediación que hay entre su voz interior y la escritura, hay algo que se le escapa o al menos algo que no sabe bien por qué tiene que ser así. El segundo poema, Ley de conservación del odio, se explica por sí solo. A modo de experimento, le he pedido a la inteligencia artificial que cree un poema breve que trate sobre el odio y en cuestión de segundos me propone lo siguiente. Semilla negra. Nació del miedo, creció en la herida, como espina que busca otra espina. No pide razones, no tiene paz, arde en silencio, quema sin más. El odio no grita, murmura el rencor. Se esconde en la sombra, simula amor, y al fin consume lo que tocó, al que lo dio y al que lo oyó. Al margen de que tengo alumnos y alumnas de la ESO que usan con mejor intuición la musicalidad y la métrica del verso, observo, y esto es lo que me interesa, que el odio lo considera un sentimiento negativo que hay que desterrar.
Le vuelvo a pedir que haga lo mismo desde un planteamiento positivo del término y vuelve a hacer algo parecido, y asumiendo que lo positivo del odio es rechazarlo. Su voz interior no es tan libre como la del ser humano y por eso se ciñe a la carga semántica nociva del término. Sin embargo, es curioso que no tiene reparos en usar como título Semilla Negra, cayendo así en el tópico de que el color negro es algo negativo que se relaciona con el odio. El tercer poema que te leí al principio es Contra el ruido del tiempo. En este texto el recuerdo plantea su doble cara. Con él la voz lírica parece expresar lo que sucede con los recuerdos cuando el tiempo actúa sobre ellos. Como ya te dije en el capítulo anterior, el tema que has oído durante mis comentarios lo titulé El origen del zafiro. Por suerte, la música ha encontrado también sus propios medios para permanecer en el tiempo y que la revivan otras generaciones. En el surco del tiempo están condenados a convivir la música y la poesía. Y hasta aquí este capítulo. Seguramente me hubiera gustado matizar más todo lo que te he dicho. Me conformo por ahora que te quedes con la idea de que para encontrar una voz interior que provoque en ti el placer estético no hay otra forma que leer mucha poesía. Y además, que siempre que te sea posible, la exteriorices, porque lo que busca por todos los medios esa voz es que la leas con el oído. No dejes que el odio se instale en tu piel con su letal murmullo, porque al final siempre cala y el mundo se vuelve más ruidoso. Te espero en el siguiente capítulo, en la erosión del verso.